¿Te gustaría que cada vez que alguien escuchara algún episodio de tu podcast fuera un oyente fiel para siempre? Voy a darte 9 consejos para intentar conseguir este objetivo tan importante. El primero de ellos es que te escuches tus propios episodios, tus propias grabaciones y busques las coletillas famosas que al final nos pasa a muchos de nosotros, pero que en muchas ocasiones no nos damos cuenta y solo nos damos cuenta cuando las escuchamos. Me refiero al famoso al vale. Bueno, yo el vale lo decía muchísimo tiempo, de hecho tengo muchas coletillas, pero intento escuchar cada uno de mis episodios para corregirlas. En la mayoría de los casos, intentar ver y visualizar y cada vez que estoy grabando un nuevo episodio, pensar en esas coletillas que he usado, hablar más pausado y más tranquilo. El segundo consejo sería que crearas secciones dentro de tu podcast. Este podcast ya sabes que es muy cortito y voy directo al grano, pero si escuchas cualquiera de mis otros podcasts, como SEO para bloggers o Triunfa con tu blog, te darás cuenta que he añadido distintas secciones de herramientas recomendadas, podcast recomendado, blogs recomendados. Y esto hace que el cerebro desconecte o cambie el chip y vuelva a estar activo para no estar todo el rato hablando sobre un mismo tema. Así que muy importante esto. Esto se puede conseguir con algún sonido o alguna pequeña introducción. Si escuchas SEO para bloggers o Un Minuto Podcast, te darás cuenta. El tercer punto, empieza con preguntas, como he empezado en este episodio. Muchas veces voy directo al grano, o ve directo al grano también, pero si escuchas mis otros podcasts, te darás cuenta que empiezo con alguna pregunta y en esta ocasión también lo he hecho. Y es que cuando escucho algún podcast en el que empiezan hola, bienvenido, hoy es día, no sé qué, buenas tardes, buenos días, este es el episodio 34 del podcast que se llama no sé qué, espero que estés disfrutando y entonces, bueno, pues si me cuentas tu vida en cada episodio, lo normal es que yo, que tengo el tiempo justo y quiero aprender algo específico, entiendo que tengas algún patrocinador, que tengas que decir alguna cosa, pero no repitas las mismas cosas cada vez. Por lo menos es bajo mi punto de vista, porque lo que voy a hacer es pasarlo directamente. Ese primer minuto, esos primeros 2 minutos, los voy a pasar con el botón de avance. Así que, como digo, es mi punto de vista. También aquí puede haber estrategia de que se te meta en el cerebro esa introducción y te quedes con ello y así, bueno, pues no lo sé. Pero a mí, yo ya te digo que cuando llevo escuchando y escucho y estoy suscrito a muchos podcasts, esto es algo que en cuanto empiezo a escuchar algo así, lo paso para adelante. Si veo que al final no hay mucho contenido, que esto hay otros podcasts que de hecho te ponen un título y luego no hablan sobre ello o te comentan 1 minuto y están contando su vida otros 25 minutos, no me gusta, pero como digo, es mi punto de vista, a lo mejor porque soy más ingeniero y estoy más focalizado y me gusta más ir directo al grano. Como digo, es mi experiencia, es mi opinión y yo, en mi caso, intento no hacerlo de esta forma. El cuarto punto sería hacer entrevistas. Esto hace que sea todo más ameno, más divertido y generes más contenido de calidad. Muy importante también las preguntas que hagas. En Triunfa con tu blog, en el podcast, verás que voy a empezar a hacer entrevistas este 2018 y también están en mi canal de YouTube, en borjagirón.com/YouTube. Sobre todo voy optimizando las preguntas y son casi las respuestas que me gustaría, son de hecho las respuestas y las preguntas que me gustaría saber a mí. El quinto punto sería hacer sorteos, por ejemplo, para la gente que escriba reseñas o sortear algún iPad o algo con una landing page que crees específica. Yo lo que suelo hacer también es, en estos podcasts que te comento, en SEO para bloggers, pido a la gente que entre en borjagirón.com/gratis, ya sabes, una URL muy sencillita, para que accedan a mi curso de SEO gratuito, que también es interesante. Pero también, como digo, los sorteos entre la gente que deje reseñas, la gente que deje comentarios en algún artículo o algo así, suele hacer que pues te guste y digas, bueno, voy a escucharlo por si acaso hace más sorteos. El séptimo consejo sería la calidad de audio. Fundamental utilizar algún micrófono más o menos profesional. Yo utilizo un Rode NT-USB. En borjagirón.com tengo un artículo con los micrófonos que usan muchísimos podcasters, los más conocidos. Por lo menos, si conoces algún otro y quieres saberlo, coméntamelo para añadirlo al listado. Si buscas mejores micrófonos de podcast, vas a encontrarlo en Google. La calidad de audio.
El tiempo sería el siguiente consejo. Intenta hacer los episodios directos al grano, no te enrolles demasiado porque la gente suele empezar cuando empieza a escuchar podcast, empieza a buscar más podcast y el tiempo y la calidad tiene que ser ya muy ajustada y que se ajuste justo al contenido que buscas en cada momento. Los títulos, como sabes, son fundamentales, pero en este caso, pues la calidad de audio que hemos visto y el tiempo es muy importante. Intenta no superar los 20 minutos. Depende y va a haber casos de éxito o podcast que tengan muchísimas audiencias, muchísimo nivel de audiencia, muchísimos oyentes con, pues episodios de 1 o 2 horas incluso. Pero como digo, bajo mi punto de vista puede ser un consejo interesante. Con respecto a la edición, yo en este podcast no edito lo menos posible, pero hay podcasts que cuanto más edición y más optimizada esté, mejor. 9º punto, no pongas música de fondo, suele confundir, la gente se suele dispersar, suele escuchar muchas veces más la música de fondo, así que yo te recomiendo que pongas una música si quieres introductoria y otra de final para finalizar, pero en medio cuando hables, cuando entrevistas a gente, no pongas música de fondo. Y otro punto importante antes de que te vayas es que intentes enfatizar, intentes vivir lo que estás contando. Escucho algún podcast que realmente es interesante, pero cuando hablan, hola, bienvenido, este es un nuevo podcast en el que vamos a hablar sobre cómo no sé qué y cómo no sé cuál. Obviamente esto te aburre, así que intenta, como digo, darle un poco más de efecto, darle algo más de sentimiento, algo de pasión a este podcast, enfatiza y si es necesario apúntate a algún curso, pero en muchas ocasiones el contenido puede ser buenísimo, si no piensas en ello, si no hablas con pasión, esto se nota. Y por último, si utilizas una música de introducción, no pongas música que dure más de 10 o 15 segundos, porque para escuchar música tienes Spotify o tienes Apple Music o tienes otras herramientas. Si te pones a escuchar un podcast, a no ser que sea un podcast de música, que entonces sí, pero si no, yo recomiendo no poner música porque, como digo, hay otras opciones. Si yo quiero escuchar un podcast para aprender algo, no quiero escuchar música, que para eso tengo Spotify o otras aplicaciones. Así que estos son mis consejos, a mí me están funcionando bien, la gente me da buen feedback con esto, como digo, hay casos que puedes decir, no, es que yo en este caso o conozco a alguien, seguramente sí, pero si lo piensas objetivamente y bajo mi punto de vista, como digo, son mis consejos, que a mí me funcionan y que yo cuando escucho un podcast me gusta que sigan estos consejos, pues por lo menos, creo que puedes sacar alguna idea de ellos y espero que te ayuden. Muchísimas gracias por estar aquí detrás, gracias por compartir este episodio, gracias por dejar una valoración, donde sea, en iVoox, en Anchor, en Apple Podcast y nos escuchamos en próximos episodios. Hasta la próxima. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.